Muchas bendiciones para su vida, para su familia. Ese aplauso, si es para Cristo, que sea fuerte. Permítame bendecirle desde acá. Puede sentarse. Gracias a la coral, toda la alabanza. Aleluya, así es. A todos los servidores, ministros, sean bienvenidos. La hora está avanzada, quiero poder compartir toda esta palabra con usted. Quiero que mientras yo doy el título del mensaje, usted vaya al libro de Gálatas. Busque Gálatas, el capítulo 1. Vamos a comenzar en el principio de Gálatas. Y el Señor puso el deseo en mi corazón, la necesidad de establecer hoy en usted y en mí que no haya una batalla, que no haya una guerra entre la ley y la gracia. Que no se desencadene en nosotros como cristianos una inclinación particular de hacer una exaltación a la ley o una exaltación a la gracia. Porque esa división, esa separación, esa dualidad es peligrosa. Es peligrosa y es dañina para el cristiano. Usted y yo debemos entender que Dios es un equilibrio. Y que Dios, con todo su peso, con toda su fuerza, con todo su poder, con toda su gracia y su favor, viene a traer equilibrio a la vida del ser humano. Y que en esa misma línea, ese equilibrio que Dios anhela traer en usted y en mí, nos va a llevar a una victoria segura. Porque es allí el punto. Dios quiere que usted y yo tengamos victoria. Dios quiere, se lo voy a repetir, Dios quiere, Papá Dios, ese Padre que hablamos, que amamos, quiere que usted y yo tengamos victoria. Desde el principio Satanás quiso sembrar lo contrario en el hombre y establecer de que Dios solo quería manipular al hombre, engañar al hombre, limitar al hombre. Y esa fue su estrategia para sembrar la duda en Adán, en Eva, y establecer ese principio de rivalidad entre el hombre y Dios. Y poner una intención diferente en nosotros. Y por eso no quiero con todo este proceso de entender la gracia, como se está predicando en el ministerio, como Dios ha puesto en el corazón de los apóstoles, como Dios lo ha establecido en su palabra. Pero es necesario que usted no vea la ley como un enemigo, que usted no vea la ley como algo diferente o como algo fuera del evangelio. No nos equivoquemos con eso. Y no sé si le está pasando por su mente, pero el Señor lo trajo a la mía y lo vi absolutamente necesario de establecerlo, de predicarlo
y de que usted se lleve esa enseñanza para ponerla por obra, no para dejarla empolvada, engavetada, para ponerla por obra. En Gálatas, el título del mensaje es La fe propicia mi victoria. La fe propicia mi victoria. Pablo, apóstol, no por disposición de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios Padre, que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo en las iglesias de Galicia, gracia y paz sean a vosotros de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. ¿De quién es la gloria? Del Padre. ¿A quién vino a darle gloria a Jesucristo en la tierra? Al Padre. En esa misma línea Jesús vino a restituir la identidad, la imagen que el hombre había perdido. Por eso Pablo lo puede decir con propiedad: apóstol, no por voluntad de hombre. Desde este punto entienda que quien lo llama a usted, quien lo invita a usted, quien lo trae a usted a este lugar, no es el pastor, no es el líder, no es el resto de la iglesia, es Dios, que tiene un deseo, un anhelo, una esperanza de conocerte a ti, de que tú lo conozcas a Él. Ese llamado Dios lo tiene contigo. Ese llamado Dios te lo está haciendo, no de hoy, desde hace mucho tiempo. Hoy estás acá, hoy estamos acá. Pero Pablo entendió que desde el vientre de su madre ya Dios tenía un plan para él. Y más adelante lo puede decir: hoy apóstol, desde el vientre llamado, pero no siempre hice la voluntad de Dios. Hoy la puedo hacer, decía Pablo, por conocer a Cristo. Él nos deja bien claro quién nos llama. ¿Quién nos llama? ¿Quién te hace el llamado? ¿Quién te está haciendo venir a este lugar? Es allí mi pregunta. ¿Alguien que te gusta? ¿Algún cargo que quieres ocupar? ¿Alguna posición que quieres ganar? ¿Alguna amistad? ¿O es conocer a Dios, el que te llamó, el que me llamó a mí, el que llamó a una iglesia? Esa es la primera pregunta que nos hacemos. Pablo la tenía clara. Y Pablo no estaba ofendiendo a los hombres. Pablo estaba reconociendo de dónde venía la gracia y el poder que él podía tener para hablar, para predicar, para profesar el evangelio. Pero en esa misma línea Pablo honra al resto de los hombres con su testimonio. Porque usted no puede ser, o yo no puedo hacer el llamado sobre usted, porque yo no le di esa gracia, yo no le di esa unción a ninguno. O sea, yo no hago el llamado, Dios lo hace. Pero usted me honra a mí, honra a la iglesia, haciendo la voluntad de Dios a través de ese llamado. Entonces no se trata de que Pablo estaba menospreciando lo que Dios podía hacer con cada hombre, ni que Pablo estaba faltándole el respeto al resto de los apóstoles, los ministros o los mismos que estaban bajo su tutela.
sino que Pablo honraba el llamado que Dios le había hecho, haciendo su voluntad y cumpliendo o buscando cumplir a cabalidad el llamado que tenía. Esa es la forma de honrar al resto de la iglesia, honrando a Dios. Es la forma de honrar a los hombres, honrando a Dios. Y es lo que Satanás quiso tergiversar. Es lo que Satanás quiso cambiar. Honra tu carne, honra a tu mujer, honra al resto del mundo, pero olvídate de Dios, porque Dios está equivocado. Dios no quiere que tú ganes. Dios no quiere que tú tengas la victoria. Dios te está ocultando cosas. Dios te está haciendo esto y esto. Es más, tiene un plan para ti diferente. ¿Me entiendes? Es una situación donde nosotros podemos diluir, y tenemos que estar muy claros, porque se puede diluir cuál es el lugar que cada uno ocupa. La ley tiene un lugar, Jesús tiene un lugar y Dios tiene el centro. Dios está en el centro. Dios está en el centro. Jesús es Dios hecho hombre, encarnado. Es la manifestación perfecta de la gracia de Dios. La ley es la voluntad de Dios escrita. Es la voluntad de Dios escrita. Entonces, ¿la ley es mala? No. ¿La ley es inconsecuente? No. ¿La ley es inconsistente? No. Tiene toda la consistencia del Padre. La ley fue establecida por Dios. El problema está en que, el mismo Pablo lo dice, estoy asombrado en el 6, de qué tan pronto os hayáis alejado. Está hablando a la iglesia de Gálatas. De qué tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y el mismo Pablo lo dice, ¿es que hay dos evangelios? No, no es que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren alterar el evangelio de Cristo. ¿Qué sucede? Como cristiano, usted tiene que ver qué hizo Cristo. Jesús condenó la ley. Jesús abolió la ley. Jesús derogó la ley. La erradicó. No, iglesia. Jesús la cumplió. Entre nuestra reunión ayer de pastores, el pastor Javier dijo algo bien interesante, que la ley era un tutor. Un tutor. Yo quise escudriñar un poco. En Gálatas 4 dice, pero también dijo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y administradores hasta el tiempo señalado por el Padre. Esa tutoría corresponde a la iglesia. Dios estableció su iglesia donde la base es Cristo, que es quien cumplió la ley a cabalidad, quien vino a hacer la voluntad del Padre a cabalidad, y sobre esa base se edifica entonces el hacer la voluntad de Dios. Cuando pensamos que por cumplir la ley va a venir la fe, estamos invirtiendo los papeles.
Porque es por la fe, vamos a cumplir la ley. No es conmutativo, no se puede cambiar. Usted puede tener 1000 patrones de conducta buscando cumplir la ley para tener fe. Nunca, iglesia, nunca lo va a conseguir. Siempre se va a frustrar. Por alguna u otra razón, usted y yo nos vamos a frustrar bajo esa misma condición. Ahora, ¿cuál es el punto? ¿No cumplir la ley entonces? No. Es poner mis ojos en quién me va a ayudar a cumplir la ley, que es la voluntad absoluta de Dios. Porque el hombre estaba, dice la palabra, perdido en sus delitos y pecados. Estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados. Estábamos esclavos del mundo. Estábamos esclavos, puede ser de una enfermedad, de una maldición, de un vicio, de una idea, de una persona, de una mujer, de un hombre. Estabas esclavo en ese sitio. Estabas esclavo en ese lugar. Y no porque alguien te lo obligara, sino porque había una atadura en ti o en mí que nos ligaba a eso. Había algo que te llamaba a beber sin saber, sin entender, y sabías que te estabas destruyendo, sabes que te estás destruyendo, pero no sabes cómo salir de allí. Es esa esclavitud de la que Dios habla en el mundo. Y ahora pues dice la palabra, siendo niños en el Evangelio, ¿qué significa? Falta de madurez. Entre tanto maduramos, necesitamos ser tutoreados, necesitamos ser dirigidos, necesitamos ser encaminados a hacer la voluntad de Dios, a salir del hoyo, a salir del problema, a salir de la situación. ¿Y quién va a hacer eso? ¿O a quién le corresponde hacer eso? ¿A la presidencia de la República? ¿Al Congreso Nacional de una nación? A la iglesia. A la iglesia. El principio de la iglesia es ese. El fin de la iglesia es ese. Todas las ramas que puedan salir después, mientras estén sujetas a hacer la voluntad de Dios, van a ser de bendición. Ya sean políticas, ya sea obra social, ya sea cultura, ya sea política de industria, de lo que sea que pueda hacer el resto de la iglesia, son añadiduras que bendicen. Pero el centro es este. El fin de congregarnos es poder tener el principio de enseñarnos los unos a los otros. Iglesia, Pablo le reprochaba a la iglesia de Gálatas porque la ley establece, cuando tú pones la fe en la ley y no en quien cumple la ley y te va a ayudar a cumplirla, se establece un principio de rivalidad, un principio de contienda, de pelea, de quién hace más, quién hace menos, quién tiene más, quién tiene menos, quién está más cerca o quién tiene más años. Y eso fue lo que se estableció en la iglesia de Gálatas. Y Pablo decía, o sea, ¿quién les enseñó esto? ¿Por qué perdieron tan rápido el entender la gracia, el recibir la gracia y el saber que lo que tienen es por gracia? Pablo no venía de cualquier cosa, Pablo venía del judaísmo. Y él sabía lo que era ser un circuncidado, un hombre apegado a la ley, apegado a buscar a Dios a la manera legalista. Y sabía lo que era sentirse por encima de los demás porque los otros no estaban al nivel de él. Y por eso asolaba a la iglesia, dice él mismo. Asolaba a la iglesia en otro tiempo, asolaba a la iglesia de Cristo. Y estoy hablando de un punto donde un hombre que estaba convencido, y lo dije hace un tiempo, que él hacía lo correcto.
Y muchas veces nos podemos sentir convencidos nosotros de que estamos haciendo lo correcto. Por eso no podemos pensar, pretender que tenemos la verdad absoluta y que si yo tengo la ley enfrente, los 10 mandamientos, y busco siempre cumplirlos, mi fe está allí, te vas a frustrar y vas a frustrar al resto. Y no porque no esté el deseo de cumplirla, sino porque no está la capacidad en nosotros de cumplirla a cabalidad. Pero cuando Dios aparece en escena como hombre, porque más nadie podía cumplirla, entonces Cristo viene a ser la gracia encarnada, la gracia de Dios absoluta encarnada en un hombre. O sea, no hay otra representación, iglesia. No hay un ángel que pueda representar esa gracia. No hay una legión de ángeles que la pueda representar. No hay nada creado en la tierra, debajo de la tierra o fuera de esta tierra que pueda representar la gracia absoluta de Dios como Jesús la manifiesta. ¿Qué sucede? Se presenta el recurso. Pablo le dice, este es el recurso. Este es el recurso. Esto es lo que Dios entregó. Esto es lo que Dios sacrificó por ti y por mí, para acercarnos confiadamente ahora a Él y poder hacer su voluntad. Donde todos, iglesia, todos tenemos la misma oportunidad, sin importar la cantidad de años que tengamos, los días que tengas, las horas o el minuto que acabes de aceptar a Jesucristo. Por eso la fe que nos fue dada por el Padre tiene que ser canalizada. Porque nuestra fe se puede disipar en muchas cosas. Y si usted y yo no la canalizamos, entonces no entramos en la gracia. Y nos quedamos entonces en la ley o fuera de la iglesia. Y las dos nos van a dejar derrotados. Derrotados. ¿Usted quiere vivir en derrota? Yo no quiero vivir en derrota. ¿Sabe, iglesia? Los placeres del mundo son pasajeros. Y quien usted se imagine aquí, el más rico, cualquier jeque de estos que manejan el dinero que usted y yo ni pensamos, ni podemos sumar, la calculadora se extrapola, no le caben los ceros. Anhela tener gente cerca que lo ame sinceramente, no por todos los ceros que él tiene en su cuenta. Analizaba yo, Dios con toda su grandeza, su esplendor y con todo lo que puede crear, anhela que su pueblo lo ame, no por lo que Él puede dar, sino por lo que Él es, sino por lo que Él entregó, sino por lo que Él hizo, hace y hará por nosotros, por ti y por mí, iglesia. ¿Sabe? Cuando usted se para en la posición de que es imposible cumplir esa ley y Dios la puso entonces para que yo pierda. No, Dios necesitaba poner un tutor en la humanidad porque había un desenfreno. Necesitaba establecer un principio para que usted y yo tuviéramos una guía hacia dónde debíamos ir, hacia dónde debíamos buscar
y por dónde no nos íbamos a hacer daño en el camino, porque mire, nos ahorramos años de sufrimiento. Mamá siempre lo decía, los errores que cometemos en la juventud los vamos a pagar toda la vida. Los errores que cometemos en la juventud los vamos a pagar toda la vida. Ahora, ¿es voluntad de Dios que usted esté pagando sus errores toda la vida? No. Ella estaba clara de que si nos encaminamos, y digo ella, la pastora, cuando daba esta posición de entender las consecuencias de lo que hacemos. Y las consecuencias de la humanidad era que no tenía reparo. No había salvación. No había forma de cumplir la ley a cabalidad para estar siempre delante de Dios. No había forma de que el hombre agradara a Dios y volviera a su posición de ser hijo, como en el principio lo fue. Pero en este grado Dios no nos dio la espalda. Dios no le dio la espalda a la humanidad. No le dio la espalda a las naciones. No le dio la espalda a su creación, sino que le dio el corazón. Se lo he dicho, lo mejor que había en el cielo Dios lo entregó. Pero no me voy a cansar de decírselo, de repetírselo, porque usted y yo somos cristianos. Usted tiene que saber a quién está predicando. Usted y yo tenemos que saber por qué estamos predicando. Dios entregó lo mejor del cielo a que personificara su gracia acá en la tierra. Y este mismo hombre dice, yo no vine a abolir la ley. Yo no vine a decirle que la ley es mala. Vine a cumplirla. Y vine a morir por cada uno de ustedes para que esa ley no siga siendo el peso de maldición sobre cada uno. Porque la palabra misma lo dice, maldito aquel que no puede cumplir la ley. Entonces esto me lleva a buscar en la palabra y pude encontrar cuál es el propósito de la ley. ¿Cuál es el propósito? ¿Rivalizar? No. Que usted rivalice, ¿no? Yo creo en la ley, yo creo en la gracia, yo creo en todo. O sea, rivalizar algo, no. La misma ley, la palabra lo dice. ¿Para qué sirve la ley? Fue añadida a causa, en Gálatas 3:19, fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniera la descendencia a quien fue hecha la promesa y fue dada por medio de ángeles en manos de un mediador, y el mediador no lo es uno solo, pero Dios es uno. Entonces la ley contradice las promesas de Dios de ninguna manera, porque si la ley pudiera vivificar, la justicia sería verdaderamente por la ley. Pero la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa, que es por la fe en Jesucristo, fuera dada a los creyentes. Ese tutor me lleva a entender que necesito creer en Cristo. Necesito poner mi mirada en Cristo. La ley viene a revelar la gracia de Dios en la vida de cada uno. Hay algo que no puedo hacer. Hay algo que no puedo cumplir. Hay algo que no puedo alcanzar, que es hacer la voluntad de Dios en mis fuerzas. Entonces mi mirada, la ley me dice, pon tu mirada en Él, porque Él te va a ayudar a cumplir mi voluntad. O sea, yo quiero que usted hoy se vaya reconciliado con la ley de Dios y con la gracia que Él dejó. Porque Dios no necesita una iglesia batallando entre la ley y la gracia. Dios no necesita una iglesia
viviendo un libertinaje, pensando que por gracia, entonces yo puedo hacer lo que me dé la gana y Dios me va a perdonar. Y se lo he dicho, se lo dije el domingo pasado, antepasado, la gracia me permite que yo no tenga que arrancar de cero, porque el que se arrepiente de corazón, Dios por su gracia, no porque lo merezcamos, por su gracia, no nos quita el conocimiento, no nos quita la experiencia vivida, no nos quita lo que nos ha entregado, sino que nos lo deja y nos permite avanzar desde allí. Te has arrepentido, hijo, te has reconciliado conmigo, sigue avanzando. ¿Usted se imagina lo hermoso que es eso? Bueno, no se lo imagine, vívalo. Pero cuando se me revela la gracia de Dios, el amor de Dios, entonces el deseo viene al corazón del hombre. ¿Por qué? Porque la tierra estaba, dice, desordenada y vacía. La tierra estaba desordenada y vacía. Y el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios se movía sobre ella. Pero es cuando el Espíritu de Dios viene a habitar en la tierra que trae orden. La fe en Jesucristo viene a traer orden en el templo de tu cuerpo, porque el Espíritu Santo de Dios viene a ser morada contigo ahora. El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo viene a revelarte lo que es la ley, lo que es su gracia, lo que es su favor, y empiezas un proceso de salir de la niñez espiritual a entrar en una madurez. Y es el principio de la iglesia, es el fin de la iglesia, que seamos ayudadores los unos de los otros, no los condenadores los unos de los otros, no los perseguidores los unos de los otros, no los inquisidores los unos de los otros. Ese mismo amor me lleva a mí a no hacerle daño a mi hermano, a no frustrar a mi hermano, a no dañar al prójimo, a no dañar al necesitado, a que se despierte un deseo y empieza Dios a hacer un trabajo en ti y en mí. Pero si yo le digo a ustedes, de esa puerta apenas entra el primer día sin conocer a Cristo, no, tú tienes que dar un diezmo, tienes que ofrendar, tienes que dejar una paca de harina allá para que se está sembrando, se está haciendo una obra en tal sitio. Pero ya va, o sea, estoy llegando. ¿Qué es esto? ¿Usted me está entendiendo? Y a mí eso no me da ninguna garantía. Usted lo puede hacer porque hay gente que lo hará, no le importará, no tendrá problema en hacerlo, sin revelación, pero le sobra. Y pensar entonces que está en lo correcto porque está haciendo alguna obra. Pero no está conociendo a Dios, no está buscando de Dios, no está buscando un cambio, una relación en su corazón para tener un cambio diametral en su vida. Entonces, ni a usted le hace bien, ni a mí me hace bien, porque sigue siendo la misma persona con complejos, con debilidades, con dificultades, con problemas, con traumas, con maldiciones encima. ¿Usted me está entendiendo? Si yo pretendo que por leerle la ley a usted todos los domingos, sin hablar de la gracia, sin entender quién me va a ayudar a cumplir esa ley, o leerle la cartilla apenas entra, iglesia, vamos a ser siempre hipócritas. Por eso Jesús le decía en su cara: hipócritas fariseos, saben hacer lo bueno, saben, pero no lo hacen. ¿Qué hago yo enseñarle solo a usted qué es lo bueno y no cómo hacer lo bueno? ¿Qué hace la iglesia con solo enseñarle a usted la voluntad de Dios y no cómo cumplirla? ¿Qué hago yo con enseñarle a usted que 4 horas de oración es una bendición, es un deleite en el Señor, pero si no estás hablando con Dios? Si tienes un monólogo con el ego o con tus deseos
con tus pensamientos. Y no hay un intercambio con el cielo, no hay un espíritu intermediario entre Dios y tú, que es su Espíritu Santo. Y escúchame, iglesia, no es invento mío. El mismo Gálatas capítulo 3 dice, en el 1 dice, Pablo les vuelve a decir insensatos, el Espíritu Santo les vuelve a decir insensatos. ¿Quién los fascinó para obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por escuchar con fe? Tan insensatos son, habiendo comenzado por el Espíritu, porque no sabíamos nada, porque no entendíamos nada, porque llegamos sin nada y Dios nos recibe, Dios nos abraza, Dios nos consuela, las lágrimas nos desbordan, empezamos a sentir una pasión, un deseo, algo que nunca habíamos sentido por ninguna persona, por ningún lugar, algo que te transmite una paz, y sigue el mismo problema afuera, sigue la misma crisis, sigue la misma situación, pero tú tienes una paz que nunca habías entendido, que nunca habías experimentado, y empieza a vivificarse en tu vida el Espíritu Santo de Dios, y lo que estaba muerto en ti empieza a resucitar, a renacer. Los sueños, la esperanza, la voluntad de mover las manos, de caminar, de no quedarte echado, acongojado, triste, desolado, y empieza a nacer eso en ti. Y Pablo le decía a la iglesia, ustedes comenzaron por allí y ahora entonces se van a encerrar en la esclavitud de no buscar la gracia de Dios, porque saben algo ahora. Sería yo insensato desmejorar mi calidad de búsqueda, de relación con Dios, hoy 9 años después de cuando inicié en este altar, sin conocer nada de lo que correspondía a una responsabilidad pastoral. Y en ese momento quizás era fácil decir, Señor, aquí estoy. Pero hoy no es diferente. Hoy le sigo diciendo, Señor, aquí estoy. No sé nada. Te necesito en mi vida. Necesito hablarle a tu iglesia, es tu pueblo, son tus hijos. Tú los llamaste. Tú tienes un plan con ellos, tú tienes un propósito con cada uno. Tú tienes un plan perfecto para la iglesia y para cada uno de ellos. Háblanos. Háblanos. Mira, iglesia, si yo no pongo ese deseo en usted, aquí nos frustramos todos, porque vamos a seguir en guerra, en conflictos, porque traemos lo mismo del mundo. Traemos lo mismo del mundo. Y le pido que deje los conflictos a un lado. Empecemos a ser la iglesia que Dios ha soñado. La iglesia que Cristo vino a fundar, a fundamentar en las bases de amor y justicia. Y el mismo Dios que lo envió a Él, el mismo Dios que lo llamó a usted, el mismo Dios que está hoy presente y mañana va a seguir estando, y que el Dios no muda su voluntad, no cambia de voluntad. Ese mismo Dios va a hacer justicia, lo va a bendecir, lo va a llevar a usted a niveles nuevos cada día. Esa es la victoria. Y el que antes no era espiritual, vivía en las obras de la carne. Y yo quiero leerle las obras de la carne. Yo quiero leérselas hoy. En el mismo Gálatas, capítulo 5, 16 dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Eso sí se contradicen. No la ley y la gracia. Entiéndalo para cerrar.
La ley revela la gracia de Dios a través de Jesucristo para con cada uno de nosotros, para poder llegar a su presencia dignos cuando éramos indignos, cuando no éramos dignos de estar en su presencia. ¿Lo entiende ahora? No se rivalice con la ley. Conságrese con la gracia y podremos consecuentemente, madurando, cumplir la ley, cumplir la voluntad de Dios. Allí se lo dejo. Lo que sí se contradice es el espíritu con la carne. Y dice, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Es allí el punto. Entonces, la fe ahora me revela lo que es la gracia. La fe viene ahora a revelarme lo que me conviene. La fe viene ahora a establecer en mí un punto de victoria porque me lleva a creer en Jesucristo, que es el autor y consumador, que es el único que puede cumplir esta ley y puede hacer la voluntad de Dios por completo. Iglesia, le estoy hablando de absoluto. No estoy hablando de un pedacito, de un poquito, de un empate. No. Absoluto. Jesús la cumplió a cabalidad. ¿Ok? Entonces, le comentaba que por esa fe, el Espíritu, por creer en Jesús, el Espíritu de Dios viene a nuestras vidas. Usted tiene que salir entendido para que no esté adivinando, o bueno, ¿y qué hago? Crea en Jesús, clame su presencia. Entonces la relación con Dios se va a restituir. El Espíritu Santo va a venir y empieza a traer orden en tu vida. Empieza a traer buenos pensamientos, buenas intenciones, buenos deseos. Empieza a traer sabiduría, revelación de cómo hacer las cosas, de cómo tratar a tu hijo, a tu esposo, cómo tratar la situación, cómo tratar el trabajo, cómo tratar cada área de tu vida. Que Dios la conoce, yo no la conozco, pero Dios sí. Entonces, hay un punto de rivalidad entre la carne y el espíritu. Las obras de la carne y las obras del espíritu, esas sí tienen una diferencia, esas sí tienen una separación. Y eso es lo que viene a marcar entonces. La ley te dice, estas son las obras de la carne. Esto es lo que no es la voluntad de Dios. Esto es de lo que tienes que huir, salir, escapar. ¿Por qué? Porque Dios le da la gana, no, porque te va a destruir. Se lo he dicho, no es porque Dios es caprichoso, es porque te va a destruir. Dios sabe lo que hizo en ti y en mí. Dios sabe lo que constituyó. Dios sabe lo que hay en nuestro cuerpo. Dios sabe cómo se comporta cada célula de tu cuerpo. Y Dios sabe que esa condición de la carne te va a destruir, más temprano que tarde. En mí también, o sea, en cada uno. No estoy hablando de usted y de los dos. De vivir en las obras de la carne nos lleva a muerte. Entonces, ¿cuáles son esas obras? Para que queden bien claras. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lujuria, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, divisiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes. Ponga etcétera. Y lo clave es que cada una de esas se ramifica en cosas que van alineadas con ella. Entonces, ¿tengo excusa yo para predicarle a alguien y ser partícipe de las obras de la carne? Lo siento, iglesia, no es la forma de predicar. No es la forma de atraer a alguien a los pies de Cristo. Porque siempre serás un cristiano sin la fe en la gracia para cambiar, porque tienes que recurrir a los recursos de la carne. Eso es una mentira del diablo. Usted no tiene que acostarse con alguien para que crea en Jesucristo. Usted no tiene que emborracharse con alguien para que crea en Jesucristo. Usted no tiene que medirse al nivel de otra persona para predicarle a Cristo. ¿Usted me está entendiendo? Si la palabra dice que se vuelvan ellos a ti y no tú a ellos, es porque Dios te está diciendo, cuídate.
Cuídate porque la tentación está ahí vigente. Y tú tienes que estar firme de este lado como espiritual y hacer las cosas del espíritu. Y las obras de la carne las deja bien claras. Entonces, si yo tengo que emborracharme con alguien para predicarle a Cristo, yo estoy entrando en un terreno peligroso. Y puede ser que tú ese día lo hiciste, predicaste y saliste y no caíste más. Pero tienes allí una persona que cree y depende es de las obras de la carne y no de la gracia de Cristo. O sea, está formando no una iglesia como Dios la quiere, sino desformando la iglesia. ¿Usted me está entendiendo? Entonces yo no voy a meterme en la vida de cada líder, de cada persona, de cada ministro que esté predicando la palabra. No puedo hacerlo porque no soy el Espíritu Santo. Yo necesito la garantía del Espíritu Santo en cada uno de ustedes para que esté esta madurez y revelación. De que usted va a salir a predicar a las calles, pero es a Cristo. Es el amor del Padre. Es la revelación absoluta de la gracia en Cristo. Es el favor que Cristo viene a hacernos de cumplir o ayudarnos a cumplir la ley, que es la voluntad de Dios en la vida de cada uno, para que tu hogar, tu vida personal, tu hogar, tu familia, tu entorno no sea destruido. ¿Usted cree que la ciudad, el país está así por qué? ¿Por voluntad de Dios? No, porque el hombre le dio desenfreno. El venezolano le dio desenfreno. Voy a meter al venezolano en Venezuela, pero también hay extranjeros todos y los incluimos. Nos metimos en esto por hacer las obras de la carne. Las obras de la carne, iglesia, deseando a la mujer del otro, deseando al hombre de otro, emborrachándose todo el mundo, haciendo lo que el cuerpo le dé la gana. ¿A dónde nos lleva? Quiero esas respuestas así, en la misma grabación. Las vamos a poner así con letras en la grabación. Así mismo ellos, a ningún lado. Ahora, ¿qué va a hacer la iglesia? ¿Nos vamos a centrar entonces en echarle la culpa al diablo? ¿Nos vamos a enfrascar en echarle la culpa a la presidencia, a los organismos, a las organizaciones, a tal o a cual, a fulano o a la misma iglesia, al pastor? ¿O vamos a creerle al cielo, donde está sentado nuestro Padre en el trono de gracia y favor, que lo extendió a nuestras vidas, a la tierra a través de Jesucristo, donde estableció Él su ley en esta tierra y nos dio el recurso absoluto y necesario para cumplir esa voluntad, que es Cristo en nosotros? Ahora entonces yo digo: Cristo, siéntate en mi corazón, siéntate en mi vida, vivifica mi alma, mi cuerpo y mi espíritu. Y entonces el hombre nuevo, sea mujer, niño, anciano, hombre, padre de familia, madre de familia, sea huérfano, esté solo en la vida, ya nunca más estará solo. Porque ahora está Cristo contigo, está Cristo conmigo, está Cristo con la iglesia. Amén, mis hijos. Esa fe ahora enfocada viene a propiciar la victoria. Esa fe enfocada en Jesús viene a propiciar tu victoria. Entonces la enfermedad tiene que huir. Las maldiciones tienen que quedarse atrás. Los problemas tienen que empezar a resolverse. Los enredos tienen que empezar a desenredarse. Los vicios tienen que empezar a menguar, a mermar. Y empiezo a vivir una vida plena. Una vida cuerda, una vida sana, una vida en forma, una vida con gracia, con elegancia, con bendición. Y eso es lo que Dios quiere. Iglesia, Dios no quiere que usted esté hundido en miseria y arrastrado porque no puedo cumplir la ley. Estamos bajo maldición, estamos condenados, estamos tal o cual. Levantemos la gracia en nuestras vidas. Reconciliémonos con Dios. Reconciliémonos con el Padre. Y permitamos entonces que su gracia nos enseñe cuál es su voluntad,
cómo hacerla, cómo cumplirla, cómo no vivir por la carne, cómo dejar de vivir en fornicación, en adulterio, en vicios, en miseria, en celos, en contienda, en solo una pelea, en solo enfrascarme en un problema. Si no estoy en un problema es porque no estoy vivo. Tengo que meterme en un problema, tengo que pelear con alguien, tengo que discutir con alguien. Y se lo decía días atrás, no discuta con Dios tampoco. El hecho de que no encuentre más nadie con quien discutir, no se ponga a pelear con Dios, porque mire, ahí sí tenemos, todas las de perder ya. No hay esperanza. Si usted se pone a discutir con Dios, no tenemos esperanza. Y algo que le resalto, dele gracias como iglesia a que se puede levantar una pastora dentro de esta iglesia. ¿Usted cree que yo le escuché la voz de Dios para hacer esa ratificación del llamado que Dios tiene sobre Elsa o hizo sobre Elsa para tener una contienda con ella? Jamás, iglesia, jamás. Es una bendición que pueda haber gente con propósito y con las ganas de tutorear una iglesia, sabiendo siempre que somos un tutor, que no somos la gracia, que no somos el que tenemos el llamado o el que va a hacer el llamado sobre usted, sino que vamos a tutorearlo. Oye, iglesia, para que seamos esa iglesia gloriosa que Dios quiere, que no depende de la crisis, que no depende de los problemas, que no depende del gobierno, sino que depende del cielo. Y escúchame, el que depende de Dios nunca, dice la palabra, no lo digo yo, nunca será avergonzado. Nunca será avergonzado. Nunca más tendrá que pasar hambre o miseria. Y es para sacar a otros. Amén. Póngase sobre sus pies, por favor.